Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, comparta con nosotros este tiempo de noticias. De inmediato los titulares. Publica el diario Granma texto de Fidel, las verdades objetivas y los sueños. Reconoce representante de la Organización Panamericana de la Salud, Programa Integral de Cuba para el enfrentamiento al dengue. Avanza en el país elección de delegados directos al Festival Mundial de la Juventud y los estudiantes. Reprimen con violencia autoridades egipcias a seguidores del depuesto presidente Morsi. A continuación damos lectura al texto del compañero Fidel, publicado hoy en el periódico Granma con el título Las verdades objetivas y los sueños. La especie humana reafirma con frustrante fuerza que existe desde hace aproximadamente 230.000 años. No recuerdo afirmación alguna que alcance más edad. Sí existieron otros tipos de humanos, como los neandertales de origen europeo, o un tercero, el homínido de Denisova al norte de Asia, pero en ningún caso existen fósiles más antiguos que los del Homo sapiens de Etiopía. Tales restos, en cambio, existen de numerosas especies entonces vivas, como los dinosaurios, cuyos fósiles datan de hace más de 200 millones de años. Muchos científicos hablan de su existencia antes del meteorito que impactó en el istmo de Tehuantepec, provocando la muerte de aquellos, algunos de los cuales medían hasta 60 metros de largo. Es conocida igualmente la prehistoria del planeta que hoy habitamos, desprendido de la nebulosa solar y su enfriamiento con masa compacta casi llana, constituida por un número creciente de materias bien definidas que poco a poco adquirían rasgos visibles. Tampoco se sabe todavía cuántas faltan por descubrir y los insólitos usos que la tecnología moderna puede aportar a los seres humanos. Se conoce que las semillas de algunas plantas comestibles fueron descubiertas y comenzaron a utilizarse hace alrededor de 40.000 años. Existen también constancia de lo que fue un calendario de siembra grabado en piedra hace aproximadamente 10.000 años. Las ciencias deben enseñarnos a todos a ser sobre todo humildes, dada nuestra autosuficiencia congénita. Estaríamos así más preparados a enfrentar e incluso disfrutar el raro privilegio de existir. En el mundo explotado y saqueado viven incontables personas generosas y sacrificadas, especialmente las madres a las que la propia naturaleza dotó de especial espíritu de sacrificio. El concepto de padre, que no existe en la naturaleza, es en cambio fruto de la educación social en los seres humanos y se observa como norma en cualquier rincón, desde el Ártico, donde se encuentran los esquimales, hasta las selvas más tórridas de África, en las que las mujeres no solo cuidan de la familia, sino también laboran la tierra para producir alimentos. Quien lee las noticias que todos los días llegan sobre viejos y nuevos comportamientos de la naturaleza y los descubrimientos de los métodos para enfrentar lo de ayer, hoy y mañana, comprendería las exigencias de nuestro tiempo. Los virus se transforman de forma inesperada y golpean las plantas más productivas o los animales que hacen posible la alimentación humana, lo que torna más insegura y costosa la salud de nuestra especie. Genera y agrava las enfermedades, sobre todo en los mayores o los más pequeños. ¿Cómo enfrentar con honor el número creciente de obstáculos que los habitantes del planeta sufren? Pensemos que más de 200 grupos humanos se disputan los recursos de la Tierra. El patriotismo es simplemente el sentimiento solidario más amplio alcanzado. Nunca digamos que fue poco. Con seguridad se inició por las actividades familiares de grupos reducidos de personas que los escritores de la historia calificaron de clan familiar, para recorrer el camino de la cooperación entre grupos de familias que colaboraban entre sí para complementar las tareas a su alcance. Hubo lucha entre grupos de familias en otras etapas, hasta alcanzar niveles superiores de organización, como sin duda fue la tribu. Transcurrieron más de 100.000 años. Los recuerdos escritos en sofisticados pergaminos datan, sin embargo, de no más de 4.000 años. La capacidad humana para pensar y elaborar ideas era ya notable. Y no creo sinceramente que los griegos eran menos inteligentes que el hombre actual. Sus poemas, sus textos filosóficos, sus esculturas, sus conocimientos médicos, sus Juegos Olímpicos,
sus espejos con los que incendiaban naves adversarias concentrando los rayos solares. Las obras de Sócrates, Platón, Aristóteles, Galeno, Arquímedes y otros llenaron de luz el mundo antiguo. Eran hombres de inusual talento. Arribamos tras un largo camino a la etapa contemporánea de la historia del hombre. Días críticos no tardaron en presentarse para nuestra patria, a 90 millas del territorio continental de Estados Unidos, después que una profunda crisis golpeó a la URSS. Desde el 1 de enero de 1959, nuestro país asumió el mando de su propio destino tras 402 años de coloniaje español y 59 como neocolonia. Ya no existíamos como indígenas que no hablaban siquiera el mismo idioma. Éramos una mezcla de blancos, negros e indios que integrábamos una nación nueva con sus virtudes y sus defectos como todas las demás. Huelga decir que imperaban en la isla la tragedia del desempleo, el subdesarrollo y un pobrísimo nivel de educación. Poseían conocimientos inculcados por la prensa y la literatura dominante en Estados Unidos, que desconocía, si es que no despreciaba, los sentimientos de una nación que combatió con las armas durante décadas por la independencia del país y al final incluso contra cientos de miles de soldados al servicio de la metrópolis española. Es preciso no olvidar la historia de la fruta madura, imperante en la mentalidad colonialista de la poderosa nación vecina, que hizo prevalecer su fuerza y negaba al país no solo el derecho a ser libre hoy, mañana y siempre, sino que pretendía anexar nuestra isla al territorio de ese poderoso país. Cuando en el puerto de La Habana estalla el acorazado norteamericano Maine, el ejército español, integrado por cientos de miles de hombres, estaba ya derrotado. Como un día los vietnamitas derrotaron a base de heroísmo el poderoso ejército dotado de sofisticado armamento, incluido el agente naranja, que a tantos vietnamitas afectó para toda su vida. Y Nixon, más de una vez, estuvo tentado al uso de las armas nucleares contra aquel pueblo heroico. No en balde luchó por ablandar a los soviéticos con sus discusiones sobre la producción de alimentos en aquel país. Dejaría de ser diáfano si no señalo un momento amargo de nuestras relaciones con la URSS. Eso derivó de la reacción que tuvimos al conocer la decisión de Nikita Khrushchev a raíz de la crisis de octubre de 1962, de la que el próximo mes de octubre se cumplirán 51 años. Cuando supimos que Khrushchev había acordado con John F. Kennedy la retirada de los proyectiles nucleares del país, publiqué una nota con los 5 puntos que consideré indispensables para un acuerdo. El jefe soviético conocía que inicialmente nosotros advertimos al mariscal jefe de la cohetería soviética que a Cuba no le interesaba aparecer como emplazamiento de cohetes de la URSS, dada su aspiración a ser ejemplo para los demás países de América Latina en la lucha por la independencia de nuestros pueblos. Pero a pesar de eso, el mariscal jefe de tales armas, una persona excelente, insistía en la necesidad de contar con algún arma que persuadiera a los agresores. Al insistir en el tema, le expresé que si a ellos les parecía una necesidad imprescindible para la defensa del socialismo, se trataba ya de otra cosa, porque éramos por encima de todo revolucionarios. Le pedí 2 horas para que la dirección de nuestra revolución tomara una decisión. Khrushchev se había portado con Cuba a gran altura. Cuando Estados Unidos suspendió totalmente la cuota azucarera y bloqueó nuestro comercio, él decidió comprar lo que dejara de adquirir ese país y a los mismos precios. Cuando meses después aquel país nos suspendió las cuotas de petróleo, la URSS nos suministró las necesidades de ese vital producto, sin lo cual nuestra economía sufriría un gran colapso. Una lucha a muerte se habría impuesto, ya que Cuba jamás se rendiría. Los combates habrían sido muy sangrientos, tanto para los agresores como para nosotros. Habíamos acumulado más de 300.000 armas, incluyendo las 100.000 que le ocupamos a la tiranía batistiana. El líder soviético había acumulado gran prestigio. A raíz de la ocupación del canal de Suez por Francia e Inglaterra, las 2 potencias que eran propietarias del canal, con el apoyo de fuerzas israelitas, atacaron y ocuparon aquella vía. Khrushchev advirtió que usaría sus armas nucleares contra los agresores franceses y británicos que ocuparon ese punto.
Estados Unidos, bajo la dirección de Eisenhower, no estaba dispuesto en ese momento a involucrarse en una guerra. Recuerdo una frase de Khrushchev por aquellos días: nuestros cohetes pueden darle a una mosca en el aire. No mucho tiempo después, el mundo se vio envuelto en un gravísimo peligro de guerra. Desgraciadamente, fue el más grave que se ha conocido. Khrushchev no era un líder cualquiera. Durante la Gran Guerra Patria, se había destacado como comisario jefe de la defensa de Stalingrado, actual Volgogrado, en la batalla más dura que se ha librado en el mundo, con la participación de 4 millones de hombres. Los nazis perdieron más de medio millón de soldados. La crisis de octubre en Cuba le costó el cargo. En 1964 fue sustituido por Leonid Brezhnev. Se suponía que, aunque a un precio alto, Estados Unidos cumpliría su compromiso de no invadir Cuba. Brezhnev desarrolló excelentes relaciones con nuestro país. Nos visitó el 28 de enero de 1974. Desarrolló el poderío militar de la Unión Soviética e entrenó en la escuela militar de su gran país a muchos oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. El suministro gratuito de nuestro país. Promovió la construcción de una central electronuclear de enfriamiento por agua en la que se aplicaban las máximas medidas de seguridad y le dio apoyo a los objetivos económicos de nuestro país. A su muerte, el 10 de noviembre de 1982, le sucedió Yuri Andropov, director de la KGB, quien presidió los funerales de Brezhnev y tomó posesión como presidente de la URSS. Este era un hombre serio, así lo aprecio, y también muy franco. Nos dijo que si éramos atacados por Estados Unidos, deberíamos luchar solos. Le preguntamos si podían suministrarnos las armas gratuitamente como hasta ese momento. Respondió que sí. Le comunicamos entonces: no se preocupe, envíenos las armas, que de los invasores nos ocupamos nosotros. Sobre este tema, solo un mínimo de compañeros estuvimos informados, ya que era muy peligroso que el enemigo dispusiera de esta información. Decidimos solicitar a otros amigos las armas suficientes para contar con 1 millón de combatientes cubanos. El compañero Kim Il-sung, un veterano e intachable combatiente, nos envió 100.000 fusiles AK y su correspondiente parque sin cobrar un centavo. ¿Qué contribuyó a desatar la crisis? Khrushchev había percibido la clara intención de Kennedy de invadir a Cuba tan pronto estuvieran preparadas las condiciones políticas y diplomáticas, especialmente después de la aplastante derrota de la invasión mercenaria de Bahía de Cochinos, escoltada por buques de asalto de la Infantería de Marina y un portaaviones yanquis. Los mercenarios controlaban el espacio aéreo con más de 40 aviones entre bombarderos B-26, aviones de transporte aéreo y otros de apoyo. Un ataque sorpresivo previo a la principal base aérea no encontró nuestros aviones alineados, sino desperdigados en diversos puntos, los que podían moverse y los que carecían de piezas. Apenas afectaron algunos. El día de la invasión traicionera, nuestras naves estaban en el aire antes del amanecer en dirección a Playa Girón. Digamos solo que un honesto escritor norteamericano describió aquello como un desastre. Baste decir que al final de aquella aventura, solo 2 o 3 de los expedicionarios pudieron regresar a Miami. La invasión programada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra la isla habría sufrido grandes bajas, muy superiores a los 50.000 soldados que perdieron en Vietnam. No tenían entonces las experiencias que adquirieron más tarde. Se recordará que el 28 de octubre de 1962 yo declaré que no estaba de acuerdo con la decisión inconsulta e ignorada por Cuba de que la URSS retiraría sus proyectiles estratégicos, para los cuales se estaban preparando las rampas de lanzamiento, que serían un total de 42. Al líder soviético le expliqué que ese paso no había sido consultado con nosotros, requisito esencial de nuestros acuerdos. En una frase está la idea: usted puede convencerme de que estoy equivocado, pero no puede decirme que estoy equivocado sin convencerme. Y enumeré 5 puntos que se mantenían intocables. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país.
cese de todas las actividades subversivas, lanzamiento y desembarco de armas y explosivos por aire y por mar, organización de invasiones mercenarias, filtración de espías y saboteadores, acciones todas que se llevan a cabo desde el territorio de los Estados Unidos y de algunos países cómplices. Cese de los ataques piratas que se llevan a cabo desde las bases existentes en Estados Unidos y Puerto Rico. Cese de todas las violaciones de nuestro espacio aéreo y naval por aviones y navíos de guerra norteamericanos. Y la retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Es harto conocido, igualmente, que el periodista francés Jean Daniel había entrevistado al presidente Kennedy después de la crisis de octubre. Este le contó la experiencia muy dura que había vivido y le había preguntado si yo realmente conocía el peligro de aquel momento. Le pidió al reportero francés que viajase a La Habana, hablara conmigo y esclareciese esa interrogante. Este viajó a La Habana y pidió la entrevista. Lo cité esa noche y le transmití que deseaba verlo y conversar con él sobre el tema y le sugerí conversar en Varadero. Llegamos al lugar y lo invité a almorzar. Era el mediodía. Puse un radio y en ese instante un despacho glacial informa que el presidente había sido asesinado en Dallas. Prácticamente ya no había de qué hablar. Yo, desde luego, le pedí que me hablara de su conversación con Kennedy. Él estaba realmente impresionado con su contacto. Me dijo que Kennedy era una máquina de pensar, estaba realmente traumatizado. No volví a verlo. Por mi parte investigué lo que pude, o más bien supuse lo que pasó ese día. Fue rara la conducta de Lee Harvey Oswald. Supe que éste había tratado de visitar Cuba no mucho tiempo antes del asesinato de Kennedy y se supone que disparó con un rifle semiautomático de mira telescópica contra un blanco en movimiento. De sobra conozco el empleo de esa arma. La mirilla, cuando se hace un disparo, se mueve y el blanco se pierde un instante, lo que no ocurre con otro tipo de sistema de puntería de cualquier fusil. La telescópica, de varios poderes, es muy precisa si el arma se apoya, pero estorba cuando se hace con un objetivo en movimiento. Se dice que fueron 2 los disparos mortales consecutivos en fracción de segundos. La presencia de un lumpen conocido por su oficio que mata a Oswald, nada menos que en una estación de policía, conmovido por el dolor que estaría sufriendo la esposa de Kennedy, parece una cínica broma. Johnson, un buen magnate petrolero, no perdió un minuto en tomar el avión en dirección a Washington. No quiero hacer imputaciones, es asunto de ellos, pero se trata de que en los planes estaba involucrada Cuba en el asesinato de Kennedy. Más tarde, transcurridos los años, me visitó el hijo del presidente asesinado y cenó conmigo. Era un joven lleno de vida que le gustaba escribir. Poco tiempo después, viajando en noche tempestuosa hacia una isla vacacional en un sencillo avión, al parecer no encontraron la meta y se habían estrellado. También conocí en Caracas a la esposa y los hijos pequeños de Robert Kennedy, quien fue fiscal y negociador con el enviado de Khrushchev y había sido asesinado. Así marchaba desde entonces el mundo. Muy próximo ya a terminar este relato, que coincide con el 13 de agosto, 87 aniversario de su autor, ruego se me excuse de cualquier imprecisión. No he tenido tiempo de consultar documentos. Los despachos cablegráficos casi diariamente hablan de preocupantes temas que se acumulan en el horizonte mundial. Noam Chomsky, según el sitio web del canal de televisión Russia Today, expresó: la política de Estados Unidos está diseñada para que aumente el terror. Según el prestigioso filósofo, la política de Estados Unidos está diseñada de manera que aumente el terror entre la población. Estados Unidos está llevando a cabo la campaña terrorista internacional más impresionante jamás vista, la de los drones y la campaña de las fuerzas especiales. La campaña de drones está creando potenciales terroristas. A su juicio, es absolutamente asombroso que el país norteamericano lleve a cabo, por un lado, una campaña de terror masivo que pueda generar potenciales terroristas en contra de uno mismo y, por otro, proclame que es absolutamente necesario contar con vigilancia masiva para proteger contra el terrorismo. Según Chomsky, existen numerosos casos similares.
Uno de los más llamativos, en su opinión, es el de Luis Posada Carriles, acusado por Venezuela de la participación en un atentado contra un avión en el que murieron 73 personas. Hoy guardo un especial recuerdo del mejor amigo que tuve en mis años de político activo, quien muy humilde y pobre se fraguó en el ejército bolivariano de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Entre los muchos libros que he leído, impregnados de su lenguaje poético y descriptivo, hay uno que destila su rica cultura y su capacidad de expresar en términos rigurosos su inteligencia y sus simpatías a través de las más de 2000 preguntas formuladas por el periodista, también francés, Ignacio Ramonet. El 26 de julio de este año, cuando visitó a Santiago de Cuba con motivo del 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, me dedicó su último libro, Hugo Chávez, Mi primera vida. Experimenté el sano orgullo de haber contribuido a la elaboración de esa obra, porque Ramonet me sometió a ese cuestionario implacable que, pese a todo, sirvió para entrenar al autor en esa materia. Lo peor es que no había concluido mi tarea como dirigente cuando le prometí revisarlo. El 26 de julio de 2006 enfermé gravemente. Apenas comprendí que sería definitivo, no vacilé un segundo en proclamar el día 31 que cesaban mis cargos como presidente de los consejos de Estado y de ministros y propuse que el compañero designado para ejercer esa tarea procediera de inmediato a ocuparlo. Me restaba concluir la revisión prometida de 100 horas con Fidel. Estaba acostado, temía perder el conocimiento mientras dictaba y a veces me quedaba dormido. No obstante, día por día respondía a las endiabladas preguntas que me parecían interminablemente largas, pero persistí hasta que terminé. Estaba lejos de imaginar que mi vida se prolongaría otros 7 años más. Solo así tuve el privilegio de leer y estudiar muchas cosas que debía aprender antes. Pienso que los nuevos descubrimientos nos han sorprendido a todos. De Hugo Chávez faltaron muchas preguntas por responder desde el momento más importante de su existencia, cuando tomó posesión de su cargo como presidente de la República de Venezuela. No existe una sola pregunta que responder en los más brillantes momentos de su vida. Los que lo conocieron bien saben la prioridad que daba a esos desafíos ideológicos. Hombre de acción e ideas, lo sorprendió un tipo de enfermedad sumamente agresiva que le hizo sufrir bastante, pero enfrentó con gran dignidad y con profundo dolor para familiares y amigos cercanos que tanto amó. Bolívar fue su maestro y el guía que orientó sus pasos en la vida. Ambos reunieron la grandeza suficiente para ocupar un lugar de honor en la historia humana. Todos esperamos ahora Hugo Chávez, mi segunda vida. Sin él, la más auténtica de las historias, nadie podría escribirla mejor. Fidel Castro Ruz, agosto 13 de 2013, 9:05, pasado meridiano. Y del acontecer internacional les informamos que el soldado Bradley Manning comenzó a testificar desde su sentencia el pasado 30 de julio. Manning se presenta ante el Tribunal Militar en la fase final del proceso de las filtraciones a Wikileaks. En medio de una gran expectación llegó Manning a la Corte Militar de Fort Meade, donde también declararán familiares del soldado. En la jornada testificó el psicólogo clínico y médico de la defensa, quien afirmó la presencia de signos de desequilibrio mental en el soldado durante su servicio en Irak. Se conoció que el mando militar dominaba los problemas de salud de Manning y no le proporcionó la atención médica necesaria. Según la televisora Russia Today, esas causas no justifican las acciones del soldado estadounidense, pero ayudarán a atenuar parcialmente su culpabilidad. La defensa pidió rebajar la pena de reclusión de Bradley Manning a 90 años y se espera que su juicio se prolongue hasta el 23 de agosto. Con la mira puesta en un porvenir de paz y prosperidad para todos, el presidente del Congo, Denis Sassou Nguesso, logró transformar su nación ante el asombro de muchos.
De origen humilde y con una ideología de clase bien fundamentada, el presidente del Congo, Denis Sassou Nguesso, llegó al poder con un programa de inclusión social titulado La Nueva Esperanza. En apenas 14 años, logró convertir un país arrasado por las guerras y los conflictos internos en una nación moderna e industrializada. Sobre los logros del Congo nos habla el embajador de esa nación africana en La Habana. Por eso hay que tener mucho presidente en África como Denis Sassou Nguesso. Porque hoy él no solamente vela sobre la paz en el Congo, sino en toda África. Donde quiera que haya conflicto, lo llama a él. Y él siempre está. Magalis Rodríguez Barona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El doctor Luis Gerardo Castellanos, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, Estados Unidos, aseguró que Cuba es referencia en el enfrentamiento al dengue. La declaración trascendió durante el 13º Taller Internacional que sobre el tema tiene lugar en el Instituto Pedro Coury de la capital. La Organización Panamericana de la Salud reconoció el trabajo de Cuba en el manejo, control y tratamiento del dengue. Cuba tiene una historia muy amplia de desarrollo de competencia y de capacidad de gestión para el manejo de problemas de salud pública. Desde la epidemia del año 81 hasta el día de hoy, Cuba ha sido un país que históricamente se ha destacado en el manejo, control y prevención del problema. En América Latina, asegura la doctora María Guadalupe Guzmán, presidenta del comité organizador del curso internacional de dengue, se han reportado más de 1 millón de casos en lo que va de año. Yo diría primero el peso de la enfermedad, significa dónde estamos hoy con dengue. Dengue realmente se ha incrementado y sigue con tendencia ascendente a nivel regional y mundial. Eso para mí es importante porque tiene que llegar a todos, reconocer la gravedad del problema. El 13º curso internacional de dengue que se desarrolla en el Instituto Pedro Coury en la capital reúne a representantes de 18 países. Para nosotros, los países y los pesquisadores tienen este taller como una referencia importante de actualización de conocimientos. En la región solamente no se reportan casos de transmisión de dengue en Chile y Uruguay. Yosley Carrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Saludos amigos del deporte. La cubana Gypsy Moreno clasificó hoy a la final del lanzamiento del martillo en los campeonatos mundiales de atletismo con sede en Moscú. Gypsy, campeona mundial en Edmonton 2001, París 2003 y Helsinki 2005 y 2 veces subtitular olímpica, logró su pasaporte a la final con un mejor disparo de 71,69 metros en su primer intento. La antillana falló en sus restantes 2 oportunidades, aunque finalmente avanzó a la discusión de las medallas sin muchos contratiempos, a pesar de no alcanzar la marca exigida de 73 metros. Esta final, programada para el próximo viernes, será para Gypsy la 6ª en campeonatos mundiales, después de terminar 4ª hace 2 años en Daewoo. Por otra parte, buscarán el podio por nuestro país mañana jueves en Moscú el ballista largo Omar Cisneros, después de cronometrar en semifinales 47 segundos y 93 centésimas, récord nacional y mejor marca mundial del año, además de la triplista Mabel Gay. Igualmente estarán en clasificaciones el jabalinista Guillermo Martínez, Rosemary Almanza en los 800 metros y el relevo de 4x400. De la Copa Mundial de Ajedrez con sede en Noruega, Leinier triunfó, Brusón firmó tablas e Izán Ortiz inclinó su rey. Ahora Leinier, con hacer tablas mañana, aseguraría un marcador que le incluiría en la fase de 32, mientras Brusón estará con piezas blancas y buscará evitar una derrota que lo dejaría fuera de la lid. Finalmente, el equipo de Ciego de Ávila, que representa a nuestro país en el Challenger de béisbol con sede en Canadá, debutará esta noche a las 10 pasado meridiano frente al seleccionado de Japón.
Vladimir García es el anunciado para abrir por los avileños en choque que será transmitido en vivo por Tele Rebelde vía internet. Deportes, emisión estelar. Gracias, Marcial. El primer delegado directo de las Tunas al 18º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes fue seleccionado en el combinado cárnico Álvaro Barba Machado del municipio de Colombia. El honor recayó en el jefe de protección interna de esta entidad, Daimel Ramón Ramírez Monteagudo. Este joven es licenciado en Derecho, tiene 31 años de edad y sobresale por su desempeño laboral y el cumplimiento de las responsabilidades de la organización juvenil. Vamos a defender todo lo que tenga que ver con la revolución e inculcarle a las otras juventudes progresistas del mundo nuestra experiencia como jóvenes cubanos que somos, que no le vamos a fallar ni al comandante ni al país. Daimel posee la doble militancia y fue seleccionado entre las 7 propuestas realizadas por el colectivo para integrar la precandidatura a la cita mundial de Ecuador, que se realizará del 7 al 13 de diciembre. La provincia de Las Tunas estará representada en el 18º Festival de la Juventud y los Estudiantes por una delegación de 10 jóvenes, 2 de los cuales son delegados directos. Desde Las Tunas, Arbelio Alfonso y Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas hemos tenido en la región occidental, principalmente en la provincia de Artemisa, Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Y observen en la imagen de satélite que esto se debe a la presencia de esta activa onda tropical que se ha organizado mejor en las últimas horas. Observen cómo se ha concentrado todo el área de nublados con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas aquí en el Mar Caribe occidental y mantiene el predominio de nublados en el occidente con algunos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que se van a mantener para el día de mañana, más aislados hacia la parte oriental de nuestro país. Por lo tanto, se pronostica para mañana en la región occidental un amanecer con predominio de nublados y son posibles algunos chubascos y lluvias en la provincia de Pinar del Río y en la Isla de la Juventud. Las temperaturas mínimas en la madrugada estarán entre 23 y 24 grados Celsius. Por la tarde estará nublado con numerosos chubascos, lluvias y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y hasta 33 grados Celsius. Los vientos soplarán del este al sudeste en la parte occidental y central con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. En las provincias de la región central habrá un amanecer parcialmente nublado y temperaturas mínimas de 23 y 24 grados. Por la tarde estará nublado con algunos chubascos y tormentas eléctricas y temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius. En el oriente del país un amanecer parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 23 y hasta 25 grados. Por la tarde estará mayormente nublado con aisladas lluvias y temperaturas máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este con velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Para los próximos 3 días se mantiene alguna probabilidad de lluvias, principalmente en horas de la tarde, como es típico del verano, y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación. En resumen, se pronostica para mañana algunos chubascos y lluvias que serán más numerosos en la región occidental y aislados en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Revisando otros tópicos del ámbito internacional, quiero decirles que la presidenta interina de Egipto proclamó hoy el estado de emergencia en todo el país en medio de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes leales al derrocado mandatario Mohamed Morsi. También se anunció la detención de 8 principales dirigentes de la hermandad musulmana. Según medios de prensa, las cifras oficiales de víctimas por la violencia se estiman más de 100 de muertos y casi 1000 heridos. En contraposición, un portavoz de Partido Libertad y Justicia, brazo político de la hermandad musulmana, aseguró que el número de muertos sobrepasa la cifra de 2000 y los heridos más de 10.000, así como centenares de detenidos. La arremetida contra los manifestantes comenzó con el lanzamiento de granadas de diferentes tipos desde helicópteros. Fuerzas antimotines completaron la dispersión del campamento de los manifestantes en la provincia sureña de Giza y penetraron en otra concentración similar. Y a propósito de lo que ocurre en Egipto y sus antecedentes, comenta la periodista Daisy Gómez. Muy buenas noches, Daisy. Sí, gracias, buenas noches. Lo que tanto se temía ha sucedido.
La represión masiva ha sido la respuesta de la jerarquía militar a los reclamos de los hermanos musulmanes. Violencia genera violencia y esta corre por todo el país. Se ha cerrado la oportunidad del diálogo. Un futuro muy difícil se presenta para Egipto, un país clave en la región mesooriental con una posición geoestratégica y transcontinental, una parte en el noreste africano y la otra en Asia, con 80 millones de habitantes multirreligiosos y vecino de Israel. Analicemos los hechos más relevantes del pasado reciente en el breve tiempo con el que contamos. El Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes ganó en junio del pasado año por escaso margen. A esos comicios asistió menos del 52% de los convocados, algo natural en un país que nunca había conocido elecciones reales. Así, Mohamed Morsi llega a la presidencia con una ciudadanía prácticamente dividida y cargada de expectativas después de meses de multitudinarias protestas contra Mubarak y miles de muertos. Además, hereda el aparato represivo, el ejército y el poder judicial del dictador, aunque contaba con mayoría parlamentaria elegida en las urnas, ventaja que no supo aprovechar. Ante las presiones de sus enemigos políticos, Morsi cometió errores como aumentarse sus poderes por decreto e impulsar una constitución pro-islamista. En política exterior dio pasos que molestaron a Washington y sus socios, como su acercamiento a Irán y su apoyo a la causa palestina. Después de un año de gobierno, un golpe militar el pasado 3 de julio cerró la primera experiencia de democracia representativa en Egipto. Los hermanos musulmanes reclaman la devolución de Morsi al poder y mantuvieron hasta esta madrugada democráticas e izquierdistas con jerarcas militares y extremistas religiosos de derecha no podrá sostenerse mucho tiempo. Los hermanos musulmanes, un partido islamista derrocado por la fuerza, cuenta con 85 años de labor política. Este escenario muy complejo no puede conducir a Egipto a la estabilidad que tanto necesita. Gracias por su amable atención. Muy buenas noches. Hoy es noticia la exposición de fotografías inéditas del líder histórico de la revolución realizadas por Pablo Caballero Cusa, quien fotografió a Fidel durante 4 décadas. La muestra se exhibe en la sala principal del Centro de Arte de la provincia de Holguín. Tal vez usted reconozca alguna de estas imágenes. Instantáneas que muestran una visión más humana del líder de la revolución cubana Fidel Castro Ruz se exhiben en Holguín como parte de la exposición Clara Visión de Pablo, una selección de fotografías realizadas por el guantanamero Pablo Caballero Cusa, fotógrafo oficial del comandante en jefe durante 4 décadas. La muestra recoge fotos inéditas y otras bien conocidas de un Fidel que cruza las barreras de la nación para convertirse en uno de los hombres más universales en la historia de la humanidad. Y antes de finalizar, le informo que la intelectualidad guantanamera se sumó al llamamiento al 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Intelectuales y artistas de Guantánamo se sumaron al llamamiento al 8º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en una actividad cultural que tuvo por sede al poblado de Morrillo Chico, donde se erige el obelisco que rinde tributo a los hermanos Tudela, protagonistas del primer combate victorioso en estas tierras de la guerra necesaria el 24 de febrero de 1895. Jorge Núñez Motes, presidente del Comité Provincial de la organización, leyó la convocatoria que exhorta a la intelectualidad cubana a mantener viva la espiritualidad de la nación.
Como parte del encuentro, escritores, bailarines y otros creadores emprendieron desde el mausoleo al Mambisado un recorrido para intercambiar con los habitantes de la comunidad de Jatibonico. De esta manera, la filial guantanamera de la UNIAC también festeja su 26 aniversario, siempre al servicio de la cultura y del enriquecimiento espiritual del pueblo. Y así me despido, soy Aleida Piñero Meneses y le deseo una excelente noche. La presentación de la edición en español del libro El inmortal Castro y el linaje serbio de la periodista Dragoslava Koprivica tuvo lugar en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. La amiga y luchadora por la libertad de los cinco confesó sentir un gran respeto por el líder de la revolución, a quien consideró un hermano del pueblo serbio. La escritora serbia Dragoslava Koprivica presentó esta tarde en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos el libro El inmortal Castro y el linaje serbio para compartir con el público cubano sus indagaciones sobre la personalidad de Fidel. Al dar a conocer los valores de la obra, el periodista Pedro de la Hoz exaltó la búsqueda inquietante de la autora sobre la relación que establece entre los orígenes celtas del padre de Fidel, Ángel Castro, y el propio pasado histórico de la escritora. Dragoslava Koprivica es afín a este modo de sentir y actuar. Su devoción por la recia y combativa personalidad de Fidel dicta de ser un ejercicio ritual. Al hablar de sus motivaciones para la redacción del texto, Koprivica señaló que Fidel Castro, más que un líder político, es para el mundo la encarnación de un momento histórico. Su visión de futuro y sus consideraciones iluminan y conducen a la gente y a las naciones a la acción conjunta para cambiar el mal del imperialismo. El volumen, centrado en la personalidad del líder histórico de la Revolución Cubana, está dedicado también a la causa de los cinco. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión de hoy. El texto de Fidel, Las verdades objetivas y los sueños, publicado en el periódico Granma. El reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud a Cuba por su programa integral de enfrentamiento al dengue. La elección en el país de los delegados directos al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y la violencia de las autoridades egipcias contra seguidores del depuesto presidente Mursi. Así finaliza la emisión estelar. Rafael Serrano e Isabel Fernández, le deseamos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.